En este nuevo episodio de Pangea el Podcast hablamos del nuevo atentado que libró el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Discutimos la situación de inseguridad en el estado de Sinaloa y analizamos el último grito de independencia de Andrés Manuel López Obrador. Esto es Pangea el Podcast, el espacio donde se conversa, analiza y debate la actualidad política de México y el mundo, con las voces de Alex Hernández, Santi Cervantes e Ivette del Río. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Bienvenidas, bienvenidos a Pangea el Podcast. Y esta semana, después de un grito bastante cariñoso por parte del pueblo, pero también debatido por parte de la ciudadanía sobre dar a conocer ya la reforma del Poder Judicial oficialmente publicada en el Diario Oficial de la Federación, estamos aquí, como cada miércoles, en un nuevo episodio. ¿Cómo estás, Santi? Bien, muy contento después de un fin de semana largo de comida, de colores, de fiesta, de civismo, ¿no? Entonces, muy contento de estar aquí en nuestro nuevo capítulo. Ivette del Río. Muy contenta, igual tenemos muchas cosas que platicar. Muchas gracias por permanecer con nosotros y recuerden que estamos en Spotify y YouTube. Y bueno, tenemos un par de temas. Hoy vamos a abordar justamente el tema del grito de independencia que dio nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En serie de programas especiales en donde hablamos de la comunicación del presidente, vamos a hablar sobre la comunicación hacia la sociedad. Sobre todo, pues mucho de lo que se dio este fin de semana con los actos cívicos que pudimos observar en el grito de la independencia y el desfile que también se llevó a cabo el día de ayer. Por otra parte, un nuevo evento en la vida de Donald Trump para que le cuente a sus nietos, a sus próximos hijos. Bueno, un nuevo pero repetido, ¿no? Ni tan nuevo. Nuevo pero repetido, exactamente, porque Trump se vuelve a salvar de un intento de homicidio, de un intento de Atentado. Sí. Esta vez el servicio secreto actuó de manera oportuna. Vamos a hablar sobre el tema. Y por último, el tema de Sinaloa, un tema bastante álgido que además el gobierno federal está tratando de evitar hablar de ello, pero es una realidad. El gobernador también ya ha salido a dar declaraciones. Es preocupante lo que está sucediendo. Pero bueno, vamos por partes. Lo que sucedió este fin de semana, este 15 de septiembre, con el atentado que podría haber sufrido el candidato republicano Donald Trump, porque el expresidente sufrió su segundo intento de asesinato este verano después de que un individuo que tiene el nombre de Ryan Wesley Roth, de 58 años, intentara dispararle, pero fue detenido por el servicio secreto y no llegó a disparar al mandatario. Se aproximó al campo de golf en el que se encontraba el candidato republicano, en el que jugaba, armado con un rifle AK-47 con mira telescópica. Después, a unos días después del debate presidencial, Donald Trump vuelve a estar en el ojo del huracán y en el ojo de un arma, ¿no?, de alto calibre, y esto porque se pone en riesgo su vida. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos, Ivette, que cada vez se vuelve más recurrente? No es nuevo, también sabemos que la legalización de las armas es un problema bastante grande, pero el atentado a mandatarios es un tema recurrente incluso en el vecino del norte. Sí, bueno, no vamos a entrar en discusión, creo, sobre si fue un atentado, fue un autoatentado o sobre si cuenta como un intento de homicidio porque al final no acciona el arma y bueno, entre otras cosas, sino más bien cómo le saca Trump provecho a este tipo de situaciones.
para enumerar 3 situaciones en las que estamos en este momento en temporada electoral en Estados Unidos. Bueno, es una elección reñida hasta el momento, pero con una tendencia demócrata. Estamos viendo que los números se están yendo un poco más hacia Kamala Harris y bueno, esto lo tiene bien contemplado Donald Trump. Ahora, con el apoyo de Taylor Swift, también se encienden las alarmas en el equipo de campaña de Donald Trump y hay un debate en desventaja por parte de Trump. ¿No? El primer debate vemos que incluso los moderadores atacan de cierta forma al candidato, es tendencioso y esto lo sabe también y por su parte hay una negación a un próximo encuentro. En este contexto llega un segundo atentado hacia el candidato republicano y vemos cómo Donald Trump le saca provecho a este discurso y lo consolida además como un mártir, como un héroe y cómo utiliza ciertas frases para remarcar la figura que pretende inspirar a la gente, ¿no? Si bien es una figura que inspira violencia hacia otras personas, pero también hacia él mismo, ¿no? Este discurso que ha estado manejando todo el tiempo y hay una frase que dice en un correo de recaudación 4 horas después del atentado, mi determinación solo se fortalece tras otro atentado contra mi vida. Quiere decir que es el Mesías, es el enviado y que una divinidad permite que él siga siendo candidato porque va a salvar a Estados Unidos de la violencia que pueden vivir. Yo lo que puedo ver es que Donald Trump agarró este papel de héroe. Muchos piensan que es el villano, pero él quiere ser el héroe. Y en este momento el enemigo público, hay que decirlo, es el gobierno de Biden por múltiples situaciones que se han dado económicas, de seguridad, política internacional, migración. Entonces, él ha tratado de agarrar estas narrativas para decir yo soy el héroe y los atentados refuerzan este papel que estoy jugando. Luego también dice que las personas que actúan en su contra se creen la retórica de Biden y Harris, ¿no? Y entonces actúan en consecuencia. Traslada la culpa inmediatamente a su enemigo público, que es Kamala Harris y el gobierno de Joe Biden. Entonces, creo que es muy interesante cómo lo está haciendo Donald Trump. Hay que ver si los números los favorecen en las próximas encuestas después del atentado, porque cuando sucedió el primero no hubo una variación importante donde la gente pudiera tener empatía con un candidato que pues casi muere, ¿no? Sí. Ahora veremos si esto lo refuerza o pierde credibilidad porque puede jugar en contra. Interesante que Donald Trump es víctima de las propias circunstancias creadas por él mismo, porque aun cuando este nivel de violencia política que se ha generado alrededor de la sociedad norteamericana no es nuevo, sí ha radicalizado a través del discurso Donald Trump este tipo de ambiente político y de esa manera ha sido víctima justamente la violencia que él mismo ha proyectado a través de sus apariciones y de su discurso. Incluso Elon Musk, uno de los partidarios más fervientes de Donald Trump, tuiteó después de el acontecimiento y nadie está ni siquiera intentando asesinar a Biden y a Kamala. Es además algo que posteriormente borró y mencionó que fue una simple broma, pero que dicta mucho del discurso que se está llevando a cabo, sobre todo por el ala republicana o los partidarios del ala republicana. Hay 33 ha habido 33 amenazas de bomba en lo que lleva el proceso electoral. Entonces estamos viviendo en un ambiente de violencia política en Estados Unidos. ¿Cómo ves esta situación, Santi? Yo quiero englobar lo que es todo el escenario. El hecho de que sea el hombre blanco, millonario, en su propio campo de golf, que intentan asesinarlo, bueno, te da una idea también de
una fotografía general de la persona, ¿no? Para que no olvidemos quién es Donald Trump y de dónde viene Donald Trump. Sin embargo, también es importante aquí rescatar que ahora sí hubo un buen trabajo por parte del servicio secreto. Según los informes que se dieron, el informe secreto iba 2 hoyos adelantado del hoyo en el que estaba Donald Trump, y fue que lo detectaron ahí entre los arbustos al sujeto que atentó, bueno, que intentó atentar, ¿no? Porque en realidad no hubo nunca este disparo directo como tal. Y los disparos que se escuchan son los que dan el servicio secreto a él, que logra escapar, y bueno, una persecución ahí, lo agarran. Eh, Creo que es importante ver quién... A Donald Trump lo vimos en su primer ataque, en el debate, y ahora otra vez en su debate. No hemos sabido más de Donald Trump, no ha figurado como tal. Claro. No estoy cuestionando el ataque, no estoy diciendo que no haya sido real, pero sí, pues sí le viene a ayudar a sobresalir en las notas, en las noticias. Es importante también ver aquí cómo él, justo lo que menciona Ivette, aprovecha de las redes para posicionarse en la agenda y en el tema más allá de... Porque en realidad no hubo una efervescencia como fue el primer ataque, ¿no? Claro. Creo que aquí también es importante rescatar cómo él utiliza su propia red social para dar el anuncio de que está bien, y luego se traslada a Twitter para, que por cierto, cuenta que le regresaron hace poco, ¿no? Porque estuvo mucho tiempo Sí. deshabilitado, y crea un space para hablar, y donde la frase que más rescatamos de él es que lamenta no haber terminado el hoyo. O sea, en realidad es... Con frivolidad, sí, ¿no? con frivolidad, con justo lo que mencionas tú, el Mesías, no pueden contra mí, estoy protegido, no me va a pasar nada. Una reacción simplemente por protocolo por parte de Biden y de Kamala, en las que reprueban el ataque. Pero yo creo que lo importante es cuántos ataques más va a llevar Donald Trump, o va a ser la forma de campaña de Donald Trump. O sea, todo el tiempo va a tener que estar a la expectativa de un nuevo ataque, porque es la única forma en la que figura, o, o la violencia y el discurso de los demócratas contra republicanos en verdad está afectando tanto que la única forma en la que pueda haber elecciones en Estados Unidos es teniendo a un candidato bajo ataque todo el tiempo. O sea, eso es lo importante. Yo quiero pensar que el servicio secreto y el FBI ahorita están vueltos locos, porque pues ya también un segundo posible atentado contra la vida de un candidato y además expresidente de Estados Unidos, pues no es cosa menor. Sí. El ambiente se pone tenso con el paso del tiempo. Faltan pocos días para que se lleve a cabo la elección. Este 5 de noviembre sabremos quién será el próximo presidente de los Estados Unidos americanos. Y sin duda Donald Trump seguirá en el ojo del huracán. Tienes razón, Santi. A diferencia de la campaña pasada con Biden, no se ha visto de la misma manera a un Donald Trump. Inclusive no se ha visto accionar de la misma manera a Donald Trump. Y pienso que sí han sido de cierta manera oasis dentro de su campaña este tipo de eventos que lo vuelven a catapultar dentro de las primeras planas de los diarios y de los medios de comunicación en Estados Unidos. Retoma protagonismo, ¿no? Porque Sí. justo lo había perdido. Comentar rápidamente estos ataques de bomba, supuestos ataques, amenazas a Ohio, me parece, vienen después de las declaraciones del debate contra las personas migrantes que supuestamente comen perros y gatos, a dichos de Donald Trump, y era a lo que me refería justo cuando este discurso que maneja permite que haya acciones violentas en contra de otras personas, pero también en contra de sí mismas, y que la violencia política forma parte de la cultura estadounidense. No hay otro país donde se genere este tipo de acciones en contra de los candidatos, y refuerza este discurso de Donald Trump, sobre todo un discurso del boicot sobre el gobierno estadounidense que lidera Joe Biden y el que acaba de dejar Kamala Harris están en contra mía porque yo tengo el poder de salvar a Estados Unidos. Bueno, en la política no hay coincidencias, veremos qué pase justo el 5 de noviembre y que pueda generar un segundo debate. Sería muy interesante después de estos eventos qué tiene que decir cada uno de ellos. Sí, y si tenemos que hablar de violencia en nuestro país, no nos quedamos atrás porque, bueno, quisiera apuntar en especial el tema de la conferencia de prensa que da el comandante de la tercera región militar, la máxima autoridad en el ejército en Sinaloa,
con nombre Jesús Leana Ojeda, en donde menciona que no depende de nosotros la seguridad de Sinaloa, sino de los grupos del crimen organizado, que se puedan poner de acuerdo y que dejen sus diferencias para dejar a la ciudadanía en paz. Santi, ¿qué está sucediendo en Sinaloa? ¿Por qué hay tanto hermetismo, sobre todo por parte del gobierno federal, a la hora de comunicar, dar información sobre lo que está sucediendo en Sinaloa? Porque pareciera que hay dos realidades. La que sucede en Palacio de Gobierno, en donde dice que se están maximizando las cosas, y por otro lado, la del gobernador del estado de Sinaloa, en donde se nota desesperado por la ayuda del gobierno federal para poder solucionar algo que parece la confrontación de dos bandos del mismo cártel. Desafortunado el comentario del comandante, ¿no? Posiblemente necesitaba ahí al vocero de Vicente Fox para salir y decir lo que él quiso decir, porque creo que fueron la idea, ya cuando ves la entrevista completa, logras entender qué es lo que quiere decir, pero las palabras elegidas fueron las incorrectas, y pues es con lo que todo el mundo te quedas, ¿no? Porque además el periodista le reafirma la pregunta y le dice, entonces la seguridad no depende de ustedes, dice, ¿no? Depende de que los grupos antagónicos pues se den la mano. Muy triste, además estas fechas, el video de Rubén Rocha dando el grito con un escenario pues vacío, nada más con gente ahí de su gabinete al lado, nada más una grúa para televisar el grito, y pues en Palacio aparentemente no pasa nada. Me parece que esta forma de ocultismo o secretismo que viene desde Palacio se debe precisamente a las fechas en las que estamos ya de los últimos días del gobierno. Sí. Queremos aparentar que todo está bien, que el trabajo de seguridad también se cumplió durante el sexenio, que a Claudia Sheinbaum no va a tener ningún problema, cuando en realidad la situación en Sinaloa está, la misma gente en redes sociales y en los medios de comunicación está diciendo que llevan prácticamente una semana encerrados en su casa y con un toque de queda hasta hoy. Me parece que ya se tomaban clases, pero la situación no es menor, porque si bien son enfrentamientos entre grupos delictivos, pues siempre hay asesinatos de personas, de civiles. También es importante mencionar, pues, ¿qué va a ocurrir, no? Porque AMLO ya se va y AMLO asegura que la situación está muy bien, pero la verdad es que no es así. Y es importante también ver aquí qué prosigue para Sinaloa, porque Sinaloa no es de ahorita, ¿no? Ahorita, bueno, sí es un nivel muy álgido, pero la verdad es que Sinaloa lleva así 20 años viviendo en la violencia. Claro, debido a la influencia también de los cárteles, tanto en las instituciones gubernamentales, ahora ya sabemos que en las educativas, ¿no? Y no se diga en el escenario social, pero pues no sabemos, si supiéramos cómo salvar a Sinaloa de la violencia, pues seguramente esta consultoría se iría destrellando, ¿no? Pero sobre todo, hay una falta de prevención a los acontecimientos que de alguna manera se iban a suscitar. Porque al capturar al Mayo Zambada, se rompe de cierta manera la tranquilidad del cártel de Sinaloa, y no lo decimos nosotros, sino la misma historia lo dicta, en donde este tipo de situaciones en donde se captura a la cabeza o muere la cabeza de un cártel, trae consigo enfrentamientos al interior del mismo cártel por la pelea del poder. Entonces, fue el 25 de julio cuando agarran al Mayo Zambada. Estamos hablando de casi 2 meses después, y que no se pudo prever este tipo de acontecimientos que de cierta manera pues, son lógicos dentro del panorama político. Ivette, ¿qué ves en la comunicación de Palacio de Gobierno, del gobierno federal, para con esto? ¿Es maquillaje para entregar de la mejor forma las cosas a la próxima presidenta de la República? Bueno, yo veo que hay una crisis de comunicación tremenda y una crisis institucional. Hay muchos números que se manejan en distintos medios de comunicación, pero los números más o menos oscilan entre los 20 muertos. Sí. Hay reportes de 6 personas que no han sido identificadas
y por lo menos 29 enfrentamientos. De estos 29, 13 han sido enfrentamientos directos contra los militares, no solo de grupos armados. Yo creo que no hay nada mucho que esperar en estos días porque a Andrés Manuel le quedan 15 días del gobierno. Este es el gobierno que deja Andrés Manuel y que el secretismo o ocultismo que tú dices que se puede manejar en el gobierno estatal, pero también en el federal, se debe más a que pareciera que no quiere manchar su gira del adiós, porque estos eventos manchan, la narrativa que ha generado Andrés Manuel sobre el tema de la seguridad y es algo completamente pendiente que tiene no solo en Sinaloa, sino en muchos estados del país. Lo del gobernador ha sido ridículo por donde lo veas, o sea, decir primero no dar declaraciones inmediatas, trasladar su comunicación institucional gubernamental a Twitter y después intentar hacer conferencias donde tus instituciones encargadas de la seguridad te dicen que no depende de ellos, pues quiere decir que ni siquiera una conferencia pueden plantear bien. Cuando tú generas tus conferencias de prensa, no es que invites a medios amigos, sino que tengas control de lo que se va a decir y lo que te pueden preguntar. Si tu gente no está preparada ni para hacer una conferencia sobre temas de seguridad, porque una conferencia lo que debe de darle a la comunidad es certeza de que se están haciendo las cosas, de que hay acciones que van a funcionar tal vez a mediano o largo plazo y que en este momento hay un sacrificio por parte de la ciudadanía de mantenerse en casa, de resguardarse, de suspender clases, porque lo que importa es la seguridad de ellos y ellas. Pero si no tienes esa capacidad de dar certeza, quiere decir que no tienes capacidad de nada, ni siquiera de gobernar un estado como Sinaloa. Llega Claudia en 15 días y llega con Omar García Harfuch. Veremos también cuáles son las acciones que estará implementando él, porque en la Ciudad de México se hizo un papel interesante, era porque tenía todo el control policíaco y de las instituciones, incluso de la Fiscalía. El país es una cosa completamente diferente, más si tienes una fiscalía en Sinaloa donde inventa lugares de asesinatos, donde todo se ha salido de control a partir, o más bien, no a partir, sino ha sido evidente a partir de la detención del Mayo y que genera este enfrentamiento entre los Mayitos y los Chapitos allá en Sinaloa. Vamos a ver exactamente cómo va a ir generando no solo las acciones, sino los discursos. A mí me gusta hablar mucho de comunicación de crisis porque la gente cree que cuando se hace una estrategia de comunicación de crisis es improvisar sobre qué puede dar certezas o seguridad a la gente, pero no hay nada más que dé certeza que las acciones reales. Si tú tienes acciones reales y las basas en un discurso que está bien sustentado, todo va a salir bien o va a caminar hacia algo positivo. Pero si estás improvisando, estás diciendo mentiras, ni siquiera tienes acciones que sustenten lo que estás diciendo, pues evidentemente no hay una planeación, no hay una estrategia ni de comunicación ni estrategia de seguridad en Sinaloa. Sin duda, lo del presidente es parte de la narrativa de 6 años en donde hoy no puede hablar de que hay una crisis durante los últimos días de su mandato, porque indudablemente se tiene que ir con esta popularidad, se tiene que ir con el aplauso del público y poder aceptar que hay una crisis de seguridad, sobre todo en uno de los rubros en donde hay una deuda todavía más grande hacia la sociedad mexicana, pues sería un poco el trago amargo dentro de su despedida. Pero bueno, seguramente la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, ya tendrá dentro de sus proyecciones el primer paso a realizar dentro de Sinaloa. Seguramente ya estará hablando con Omar García Harfuch para saber cuál será la siguiente acción para poder lidiar con este problema que el presidente le hereda, pero que ella tendrá que asumir desde el día 1 que tome la presidencia de la República. Además, importante mencionar también, hubo un hackeo de la página del SAT y del Colegio de Bachilleres, donde ya hay una amenaza directa contra el gobernador, ¿no? Y además donde aseguran el nuevo virus, así se hacen llamar,
que va a seguir la violencia, entonces el panorama no es alentador para el Estado triste. y pues al parecer Obrador no tiene muchas intenciones de solucionar el problema en 15 días, ¿no? Sí. Y bueno, aún con este tipo de acontecimientos que están pasando en Sinaloa, el grito de independencia se llevó con un rotundo éxito. 280,000 personas, un récord dentro del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que ya incluso era un récord dentro de los sexenios, de los últimos sexenios. 2023 hubo 190,000 personas, una diferencia de 90,000 personas entre grito y grito de un año, el mayor récord que se ha hecho dentro de los 6 años que estuvo Andrés Manuel López Obrador en la gestión, con una popularidad nunca por debajo del 60%. Andrés Manuel López Obrador se vuelve en la imagen máxima, en la figura máxima, no solo de Morena, sino para la ciudadanía en nuestro país. Dentro de los protocolos que se dieron en el 15 de septiembre, pueden ver varios simbolismos, a diferencia, por ejemplo, de lo acontecido en los sexenios pasados. Andrés Manuel despejó totalmente el área en donde había invitados, mucha blanquitud dentro de la ceremonia. Incluso el único que sale a dar la cara dentro del acto cívico, en el grito, en el balcón de Palacio Nacional, es Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller. Normalmente los balcones laterales lo tenían invitados especiales o hijos del presidente. En este caso no fue así. El presidente nada más salió con Beatriz Gutiérrez Müller. Los cadetes también fungieron como parte fundamental, porque al no haber estos invitados especiales, de cierta manera había un grupo muy cerrado dentro de Palacio, sí, pero nunca fueron vistos por las cámaras que hicieron toda la conexión con el programa del Grito de Independencia. Santi, ¿qué nos puede dar a conocer el acontecimiento del 15 de septiembre? Hay un significado político impresionante, ¿no? Un zócalo abarrotado, el apoyo social innegable, esta comparativa política entre el último grito de Peña Nieto, el último grito de Calderón y este último grito de Andrés Manuel López Obrador. En el último grito de Calderón, los gritos de la sociedad en general en ese entonces eran de asesino. Los láseres, un grito muy representativo además porque llovió horriblemente, cada año se recuerda ese grito. El último grito de Enrique Peña Nieto, los gritos eran de fue el Estado, haciendo alusión a los 43 asesinatos, desaparecidos de Ayotzinapa, y en esta ocasión los gritos de la sociedad eran muy distintos. Era el sí se pudo y el es un honor estar con Obrador. La verdad es que eso habla mucho justo de la aprobación del presidente. Irse con el más del 70% no es cosa fácil. Y creo que también es importante mencionar esto que decías tú de que no hubo protagonismo por parte en las cámaras, por parte de los otros balcones. Sin embargo, en algún momento de la celebración, en cámara se ve que apunta a alguien, no sabemos a quién, y después ya cuando hay tomas sobre todo la gente que asiste al grito, te das cuenta que es a Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum le regresa el gesto exactamente de la misma forma y los gritos cambian de presidente a presidenta. Eso también es muy importante. Nunca se había visto esta importancia, esta relevancia de pasar la estafeta a la próxima presidenta del país. Un Obrador que en alguna parte se ve muy emotivo, con ojos cristalinos, casi al borde del llanto, justo cuando empieza como la parte de la despedida. Una Beatriz Gutiérrez Müller muy bien arreglada, con un color de vestido que nosotros hemos analizado muchas veces, morado, fuerte, con gran presencia. Y creo que es importante también mencionar lo que representa el Zócalo justo para Andrés Manuel López Obrador. El Zócalo es su zona segura, ¿no? Sí. Es la zona donde fue después de su intento de juicio político, donde lanza Morena, donde agradece al país en cada año y donde ahora pues era el lugar perfecto para que él se despidiera rompiendo récords impresionantes. Pero detrás de ello
esta parte de la firma del decreto, donde se ve un presidente con la próxima presidenta también en un video que suben en redes sociales, pues contento, y donde creo que sí envió un mensaje de, claro, hoy se logró, ¿no? O sea, no que no, aquí está, claro, con sus palabras muy dulces, pero el mensaje político también está ahí maquillado de una forma muy bonita. Y quiero mencionar ni siquiera sé qué palabra usar, pero el hecho de que la banda MS, que es de Sinaloa, estuviera ahí todo el tiempo durante el concierto también es no sé si algo que no previeron, no se dieron cuenta, pero ya después cuando lo analizas, que una banda de Sinaloa esté de fiesta en el Zócalo, en el día de la despedida de Andrés Manuel López Obrador, cuando Sinaloa se encuentra justo el tema que ya tocamos, hundido en la violencia, es algo que debieron de haber previsto, que no debe de haber pasado, o que una vez más simplemente demuestra esta forma de querer maquillar sus últimos días en la presidencia de México. Otro de los temas que bastante llamó la atención fue los vivas y los mueras que hizo Andrés Manuel López Obrador, rompiendo totalmente el protocolo. Un presidente que ha roto ese protocolo. Ya lo había hecho en años anteriores. Desde años anteriores. Que de hecho, perdón que te interrumpa, recuerdo que el primer año donde vota un muera, la gente reacciona con un viva, porque todavía no conocíamos esta nueva forma de gritos, ¿no? Ahora ya este año ya salió como bien. Incluso pude observar el grito de independencia que da a Peña Nieto los 2 últimos años de su gestión y se ve que Peña Nieto lee el protocolo, ¿no? Menos un libro. Y Menos un libro que escribió. Peña Nieto lee el protocolo y del lado contrario Andrés Manuel López Obrador hace lo que quiere con el protocolo y lo convierte en el discurso que ha manejado durante estos 6 años. ¿Cómo ves ese tema, Ivette? Bueno, creo que fue muy emotivo el grito, corto, lleno de mucho simbolismo, sobre todo protagonismo que le da a su sucesora. Creo que es la primera vez que un presidente invita a su sucesora, a un acto tan importante como lo es el grito de independencia. Lo hace el 15, lo hace el 16. Un error ahí de los altos mandos que siguen diciendo comandante. A la próxima comandante, Claudia Sheinbaum, ya lo dijo ella, es comandanta, pero es un proceso en el que ojalá se haga costumbre, ¿no? De construcción. En algunos estados, como en Oaxaca y en Baja California Sur, incluyeron en su grito Viva AMLO, mientras que Alfaro en Guadalajara dijo Viva la República y la división de poderes. Y eso habla de cómo se estructura el Estado mexicano en estas versiones políticas y es importante. Los vivas y los mueres que dice Andrés Manuel López Obrador forman parte de los ejes de gobierno que llevó todos estos años. El protagonismo que le dio a la no discriminación, a los pueblos indígenas, a los migrantes. Me pareció muy importante que en esta situación que estamos viviendo justo se mencionen a los migrantes, porque si algo ha hecho México es arroparlos, ¿no? Habló de los trabajadores, además no entendí mucho su frase de los trabajadores que son los mejores del mundo, porque somos improvisada, ¿no? Como que somos los esclavos, como bueno, ojalá se discutan las 40 horas próximamente. No es sorpresa que no incluyera a mujeres en su discurso, a sus vivas ni a sus mueras. No es sorpresa porque nunca las incluyó en estos 6 años de gobierno. Me hubiera gustado que los hubiera incluido, solo incluye a Leona Vicario. Creo que tampoco menciona a Josefa Ortiz de Domínguez, no sé si lo menciona, pero hasta ahí. Y creo además que lo que es muy importante es que durante los 6 gritos de Andrés Manuel López Obrador los medios públicos tuvieron protagonismo. Y eso es bien importante, porque antes se veían a las grandes estrellas de las televisoras como Televisa y TV Azteca entrar a Palacio de Gobierno y hacer sus transmisiones ahí. Y en estos 6 años Andrés Manuel le ha dado el espacio que se merecen estos medios públicos y que de ahí todos transmiten el grito desde sus señales. Esto abre sobre todo la oferta que le puedas dar al televidente que ve justo el grito desde casa.
Y creo que eso es importante porque además justo los medios públicos necesitan estos incentivos y esta confianza. Han tenido errores, pero creo que este año quedó muy bien y todos estuvieron muy satisfechos. Entonces creo que también eso es muy importante lo que ha hecho Andrés Manuel durante su grito. Muera la corrupción, la avaricia, el racismo y la discriminación es algo que nos ha venido diciendo todos estos 6 años. Cierto o no, forma parte siempre de este discurso y con el que te sientes familiarizado. Es bien interesante cómo las 280,000 personas no fueron al concierto que se hacen en el Zócalo después del grito, sino son 280,000 personas que van a escuchar a su presidente y eso es súper importante. Por eso creo que siempre está cargado de simbolismo y que se nota, cuando tú estás en casa, se nota cómo hay esta corresponsabilidad entre el pueblo mexicano y el presidente. Va a ser muy difícil que haya otro como él y que pueda generar esta cierta empatía que hay con la gente que va a escucharlo y que corresponde a sus vivas y sus mueras. Sí, y sin duda esto fue la despedida pública de Andrés Manuel López Obrador, porque el 1 de octubre será un protocolo muy diferente. Privado dentro del Congreso, ¿no? Un poco más privado, tomando en cuenta al pueblo. Sí, más y donde la protagonista en ese momento será Claudia Sheinbaum más que Andrés Manuel López Obrador. Creo que es importante reconocer esto, que justo el haber acortado los tiempos de transición, que la verdad es que 6 meses era demasiado tiempo, más allá de haber acortado los tiempos, Obrador sí está pasando la estafeta socialmente poco a poco a Claudia Sheinbaum, tanto en la gira como en los medios, en los videos que empieza a comunicar, a publicar en sus redes sociales, sí se ve aquí está, ¿no? O sea, aquí estoy yo con ella, casi, ¿no? Entonces, échenle la mano, apóyenla, reconózcanla aquí frente, o sea, ve lo que te dejo, ve a lo que te vas a enfrentar, ve Ahí el está apoyo que te Sinaloa. dejo. Sí, también, ¿no? O sea, sí, Sí. en este caso hablando del grito, ¿no? Sí. Ve lo que te dejo, ve lo que tienes, por lo que tienes que trabajar. Y pues Claudia también no la va a tener fácil, No, además de que marca un antecedente Obrador de todos los puntos que hemos hablado, justo en lo del grito, porque normalmente era dar el grito y llegaba la familia y se volvía como el palacio de Buckingham con la reina Isabel y todos los herederos ahí saludando al pueblo, ¿no? Ahora ya no, ahora solamente es él y en este caso Beatriz Gutiérrez Müller. Ella veremos cómo lo maneja en su momento, pero pues seguramente solamente será con su ahora esposo. Este paso de estafeta necesario, sobre todo por la figura de Andrés Manuel, y decir un poco, bueno, arrópenla como me arroparon a mí, lo cual va a ser sumamente complicado, pero que seguramente tendrá otras muchas cualidades el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos mucho que nos hayan visto o escuchado hasta aquí. Y bueno, ¿algo más que agregar? ¿Corto? Nada, que nos vean en redes sociales, síganos, coméntenos, dennos like, dennos follow, compartan las columnas que sacamos también de aquí y pues estén atentos a la agenda nacional. A Ivette ya no, porque Ivette cuando le dices su último mensaje se avienta mensajes de 5 minutos. ¿Algo más que quieras agregar? Bye. Eso es todo, muchas gracias, hasta la próxima.